buenos días. En esta clase de energía solar térmica vamos a intentar explicar, una clase muy cortita porque es un concepto muy simple, lo que es la altura solar. Recuerden, mis queridos estudiantes, que el sentido de todas estas clases es poder lograr un conocimiento, en principio, de la posición del Sol en todo momento para poder... El Sol es nuestro recurso, ahí es donde está la energía, así que si nosotros vamos a diseñar un sistema que capte energía del Sol aquí en la Tierra, tenemos que ubicar ese sistema colector de energía de la mejor forma para que capte a lo largo de todo el día y todos los días del año la mayor cantidad de energía posible. Para eso, para poder determinar cómo va a estar ubicado nuestro sistema, en qué posición, en qué ángulo, nosotros tenemos que saber exactamente cuál va a ser la posición del Sol en todo momento. Entonces hemos visto varios parámetros ya, pero nos queda el de altura solar. Distinto sería el caso que tuviéramos un sistema de seguimiento que pudiera perseguir al Sol permanentemente, pero eso no es así. Este es un sistema estático el que vamos a diseñar, así que lo mejor que podemos hacer es optimizar nuestro diseño para que tenga la mejor performance a lo largo de todo el año. ¿Bien? Bueno, altura solar. Recordemos, para explicar la altura solar, que estamos trabajando con un modelo que pone al observador quieto en el centro de la escena, rodeado por una esfera celeste, imaginaria por supuesto. Este es el plano del observador, y el Sol se proyecta sobre la esfera de tal manera que, como si fuera una imagen proyectada, y nosotros observamos que el Sol está algún tiempo disponible para nosotros, y cuando se pone el Sol es porque está girando por la otra parte de la esfera, por debajo de nuestro plano de observación. ¿Está bien? Pasan las horas de noche, esto sigue así, hasta que vuelve a salir y así. ¿Bien? Bueno, la altura solar es el ángulo que forma el Sol en cada hora del día, en cada momento del día, con el plano de observación. Vamos a utilizarlo, a representarlo en la parte del Sol poniente, ¿sí? El Sol se está escondiendo porque es más sencillo por este dibujo. Recuerden que cuando el Sol está en la altura máxima, es el mediodía solar, son las 12 horas solares. Bueno, si el Sol viene bajando, vamos a suponer acá en esta posición, ¿sí? Esperemos que esto salga, ¿no? Está en esa posición, y este ángulo que voy a marcar aquí, este ángulo es la altura solar. ¿Está bien? Es el ángulo que forma el Sol con el plano de observación. Este ángulo va cambiando. Si yo lo tomo unas horas más tarde, cuando el Sol se puso, van a ver que este ángulo va a ser un poquito más pequeño. De hecho, no quiero decir llenar de rayas acá porque no se va a entender, pero cuando el Sol está en el mediodía solar, ese ángulo es el ángulo máximo. Ahí, en ese lugar, tengo el alfa máximo, ¿bien? La mayor altura solar. También lo puedo medir del otro lado, pero es difícil dibujarlo del otro lado, ¿sí? Entonces, espero que con eso haya quedado claro. Lo importante es esto. Cuando el Sol sale, apenas sale el Sol, ¿bien? Ese alfa vale 0 en ese momento, ¿sí? Su altura es 0. Y a medida que van pasando las horas del día, ese alfa va creciendo, la altura solar de ese ángulo va creciendo, hasta que llega a tener su altura máxima. ¿Bien? Y después empieza a decrecer y a decrecer y a decrecer cada vez más, hasta que en el ocaso, que cuando el Sol cuando se pone por debajo ya del horizonte, ese ángulo vale 0 otra vez. Y así funciona. ¿De qué depende este ángulo? ¿Qué necesitamos para calcularlo? No puse la fórmula, porque está escrita en el trabajo práctico. Pero puse aquí cuáles son los parámetros necesarios para calcular. Bueno, la altura solar es función de la declinación, porque depende del día del año. No es lo mismo un día de equinoccio que yo dibujé acá, o un día de verano en el cual el Sol tiene una trayectoria que sale un poco más atrás y las alturas solares son mayores, ¿sí? En el verano el Sol está más alto, o un día de invierno, donde el Sol está más bajo y las alturas solares son menores, ¿bien? Entonces la declinación me aporta el día del año. Depende de la latitud. Evidentemente no es lo mismo medir alturas solares aquí en Río Gallegos que en Salta o en el Ecuador, ¿eh? También varía con eso. Y depende del ángulo horario. Recuerden que el ángulo horario es
Vamos a tratar de dibujarlo. Es este ángulo. Este ángulo, ¿sí? Bien, es un ángulo que se mide desde el mediodía solar hacia antes del mediodía y hacia después del mediodía, ¿bien? Y ese ángulo es negativo antes del mediodía solar y es positivo después del mediodía solar. Y ese ángulo indica la cantidad de horas que pasan antes del mediodía y después del mediodía. Recuerden que cada 15 grados que vale ese ángulo, se considera que el Sol estuvo moviéndose durante una hora, ¿bien? Si este ángulo fuera 30 grados, quiere decir que del mediodía solar pasaron 2 horas. Y en esta posición, si este ángulo fuera 30 grados, en esta posición serían las 14 horas solares, ¿sí? 2 horas más que las 12 horas solares. Bueno, yo creo que con eso alcanza para entender lo que es la altura solar. Hasta luego.